Tenemos las 8 en punto en Colombia y es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa en esta noche de lunes. Arrancamos semana, por supuesto, con la noticia a nivel nacional y es la oración de recuperación por la vida del senador Miguel Uribe Turbay. Hemos estado buscando a lo largo de nuestras emisiones una fórmula imprescindible en momentos como estos que atraviesa el país y es cómo mantener esa franqueza con la que se expresan las ideas en democracia en un nivel similar al del Pacto de la Civilidad, no caer en la polarización, en ese lenguaje violento que lastimosamente para muchos expertos ya ha cruzado una línea. Dicen que hay un retorno y queremos aquí en Sala de Prensa analizar cuáles son los caminos de ese retorno para que en el país el nivel sea de altura y con argumentos en medio de este panorama de violencia política. Y hay una buena noticia en medio de todo esto y de este punto que vamos a tocar hoy en Sala de Prensa, y es que el ministro del Interior, Armando Benedetti, acaba de decir en la Casa de Nariño que este atentado contra Miguel Uribe Turbay es un antes y un después, y que el presidente Gustavo Petro se compromete a bajar el tono de la discusión frente a sus adversarios. Esta es la voz del día en Sala de Prensa. Yo creería que hay un antes y un después del atentado y el presidente le ha bajado el tono, pero se comprometió a hacerlo aún más. Bajar el tono es no seguir con la forma, estoy hablando de la forma de los adjetivos, o bajarle al número de adjetivos o suavizar los adjetivos. Sin duda alguna una buena noticia en medio de esta situación, este nuevo compromiso del gobierno, y para eso vamos inmediatamente a la Casa de Nariño para que Luis Eduardo Maldonado nos cuente los detalles, qué pasó, cómo se logró que se diera este compromiso del gobierno nacional en cabeza del ministro, que sin duda alguna es de la entraña del presidente Gustavo Petro y que reconocen que primero ese es el primer paso, Luis Eduardo, que había que bajar el tono. Sí, señora. María Camila, ha dicho el ministro del Interior que esta fue una propuesta de los mismos funcionarios del gobierno y de los propios partidos de la coalición que estuvieron acá, muchos del Pacto Histórico, de la Alianza Verde. Ellos le dijeron, mire, es un momento en el que tenemos que dar ejemplo y hay que bajar el tono, hay que bajar los adjetivos, la manera como el presidente Gustavo Petro se estaba dirigiendo a los partidos de la oposición. Recordemos que lo ha hecho con términos muy duros, que en las últimas horas 9 partidos han dicho, pues ¿a qué vamos a la presidencia de la República? No aceptamos la invitación del presidente para hablar de garantías electorales porque constantemente nos vienen maltratando. Es lo que han dicho estos partidos. El gobierno se reúne acá, viene el procurador, viene el registrador nacional, vienen varios organismos de control, los partidos políticos, y entonces dicen hay que hacer un alto, hay que hacer una pausa, hay que mirar la forma como se hacen los discursos, pero lo más importante, como lo decía María Camila, hay que bajar el tono político, discursos sin violencia. Pregunta, Luis Eduardo, para despedirlo, porque usted está preparando un informe sobre este tema para nuestras próximas emisiones, y es, ¿usted cree que el llamado del procurador y de los agentes que estuvieron ahí presentes y la ausencia de los nuevos partidos políticos fue de cierto modo un generador, algo que impulsó esta posición del gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque como le decía el procurador, para llegar a un consenso se necesita el concurso de todos. 9 partidos no están acá. El gobierno habla de entregarles mayores garantías, protección para sus vidas, y lo ha dicho el ministro del Interior. Pues si ellos no vienen, si ellos no aceptan las medidas de protección, él va a seguir buscándolos uno por uno. Ha dicho que hablará con cada partido uno por uno para tratar de llegar a un acuerdo que permita bajar también el tono de los dos sectores. Ya lo ha hecho el gobierno nacional, ahora ha dicho el ministro del Interior. Por el otro lado también se espera una respuesta positiva. Bajar el tono, llegar a un acuerdo, llegar a un consenso y trabajar unidos. Es de parte y parte, sin duda alguna. Luis Eduardo, gracias, estamos pendientes. Mire, aquí la reunión sigue, vamos a ver cuánto tarda, pero está a punto de terminar. Habrá más conclusiones. Un dato final, ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti, que tienen plazo hasta el próximo martes, hasta el 11, Sí, señor. Para firmar o no el decreto de la consulta popular. Y van a esperar a ver qué pasa en el Congreso. ¿Qué pasa con el proyecto que aprobó Cámara? Y si lo aprueban con la esencia de lo que aprobó la Cámara de Representantes, pues el gobierno podría pensar en que la consulta no se convoca.
Ya veremos, estamos muy atentos a ese que sin duda alguna sería un gran anuncio en medio de esta situación. Gracias, Luis Eduardo. Y a las 8:05 vamos a saludar a nuestro panel de hoy. Lo integran, van a ver en pantalla a Juan Carlos Flores, analista político, filósofo, amigo de esta casa. Juan Carlos, bienvenido a Sala de Prensa. María Camila, muy buenas noches. Buenas noches para usted y para don Pedro Viveros, analista político de Blue Radio y aquí de Noticias Caracol. Pedro, bienvenido. Entonces nos ven y nos oyen. Ahora sí. Gracias, Pedro. Ahí lo escuchamos. Un saludo. Empiezo con la misma pregunta a los dos. Esto que acaba de pasar, Juan Carlos, es un paso positivo, ¿no? Sin duda lo es. Al mismo tiempo, la situación se ha recalentado de tal manera que hay que acudir al dicho popular, María Camila. Obras son amores y no buenas razones. Porque hemos llegado a esta situación como resultado de un deterioro gravísimo de las relaciones entre la oposición y el gobierno. Y ese deterioro ha llevado prácticamente al desaparecimiento de las reglas de juego que deben caracterizar esa reacción. Las redes han contagiado con sus emociones completamente desbordadas y irresponsables, porque en las redes muchas personas escriben con seudónimos, y ese hecho ha contagiado a la mayoría de los políticos, y los políticos de todos los niveles. Por eso prácticamente ha desaparecido la idea, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de una clase dirigente, porque las personas están hablando con el mismo lenguaje que tienen las redes. Entonces, si se lograra, en primer lugar, aceptar que usar por parte de la clase dirigente el lenguaje de las redes degrada y deteriora el debate público, sería un segundo paso. Y un tercer paso es comprender que la oposición puede deslegitimar por completo a un gobierno elegido con voto, pero al mismo tiempo que ese gobierno no debe considerar al conjunto de la oposición como un grupo con el cual no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo. De manera que el tango lo bailan dos. Aquí hay que esperar en que los dos decidan frenar esta carrera hacia el despeñadero. Porque, María Camila, es muy importante tener presente, Colombia está en una carrera hacia el despeñadero de la violencia, como ocurrió en 1949, uno de los años más tenebrosos en la historia del país. ¿Quiere la casta política del presidente revivir ese año? Que lo piensen. Sí, hay que pensarlo muy bien y tomar acción, lo que usted dice, lo más importante. Pedro, lo escucho. Finalmente entonces se da este paso en un camino positivo hacia la senda correcta, que es bajarle el tono. Dice el mismo presidente Gustavo Petro, como lo habíamos dicho, es necesario aquí en nuestras pasadas emisiones, desde que iniciamos la transmisión que usted estuvo aquí sentado con nosotros. Pero entonces, Pedro, se toma la decisión y hay que esperar, como dice Juan Carlos, la respuesta de la contraparte, ¿no? María Camila, mire, yo creo que lo que está ocurriendo es positivo. ¿Por qué? Porque las diferentes, digamos, tendencias que hay o los sectores que hay están buscando de alguna manera mandarse mensajes, de repente no sentados en la misma mesa, como la oposición pidió hacerlo con el procurador, pero eso para mí no es una mala señal, María Camila, es una señal de conversar con el Ministerio Público, que es una institución del Estado, para que transmita los mensajes de alguien que en este momento no siente que del otro lado hay confianza para sentarse a hablar. Y ese Ministerio Público, en la reunión de hoy, según lo que se ventila en los medios, ha dicho que acepta ese papel, y a mí me parece muy positivo porque pueden transmitirse los mensajes y comenzar a resolver una crisis desde diferentes instancias. ¿Por qué? Porque ellos sienten que no tienen la confianza con el gobierno, ¿verdad? Y el gobierno también los critica a ellos. Bueno, busquemos un amable componedor, como es el procurador. ¿Para qué? Para dar garantías a las personas que quieren tramitar la política en Colombia. Y segundo, para mirar muy bien qué es lo que está enfrentando al país de una manera muy clara. Yo, por ejemplo, ese mensaje que hay de eliminar o de quitar del camino la consulta popular, me parece importante siempre y cuando, María Camila, no sea
un objeto de chantaje, sino que se respete la decisión que ya tomó el Congreso. Porque eso que hacen cuando irrespetan la decisión de una rama del poder público independiente que la tomó y que votó, genera la desconfianza por la que este sector no quiere sentarse a hablar con el gobierno, porque no están aceptando la decisión del Congreso. Esa carta, María Camila, que firmaron hoy los partidos políticos unidos, es la misma carta y creo que las mismas actores que firmaron la carta criticando el decretazo. Entonces, si los colombianos quieren entender que hay que llegar a un arreglo en la crisis, hay que generar confianza. Y uno de los mensajes de confianza es no tener el mecanismo de la consulta popular o el decretazo como un método de chantaje para la negociación. Claro. Y ahí es muy importante la figura del procurador, María Camila. Sí, que de hecho ya convocó, es la noticia hasta ahora, a esos partidos que no fueron a la reunión de hoy, ya los convocó a su despacho a las 8 de la mañana para empezar esos acercamientos y esa búsqueda de consenso. A esta hora, a las 8:11 minutos, vamos a ver la que es la imagen del día. La imagen de María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Orando, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La ponemos a esta hora en sala de prensa para que la puedan observar nuestros usuarios y ustedes. Pedro y Juan Carlos, si me ayudan, me confirman si está la imagen. Ahora sí, ahí. Ahora sí. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedro, Juan Carlos, ¿cómo hacer para que esta imagen cale y tenga el efecto en Colombia, en el mundo político, de lo que pedía hoy el doctor Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe, que ha sufrido esta situación de golpe de la violencia a su familia por segunda vez, que decía que este dolor y consternación nos unan? Parece que en el mundo político hay una insensibilidad de un nivel, Pedro y Juan Carlos, muy alto. ¿Será que es posible que logremos un consenso y un acuerdo por lo menos alrededor de esta familia? Que mire, Juan Carlos, el dolor, no sé si usted lo siente, o sea, el dolor que transmite la imagen es impresionante. Sin duda, verla a ella acompañada de sus niñas, de sus hijas, es algo que toca y, digamos, conmueve los sentimientos. Al mismo tiempo, es muy importante no olvidar, hay un plano religioso que es al cual la familia acude. Ha acudido ella, ha acudido la hermana de Miguel Uribe para pedir un milagro de Dios, y al mismo tiempo está un plano que es el de los asuntos humanos y de uno de los asuntos humanos más deshumanizados, como es el caso de la política, porque en la política se trata no del alma y del corazón, sino, por desgracia, fundamentalmente de los intereses. Aquí lo que hay que pedir de la casta política, lo que hay que pedir del gobierno, es que no olviden lo que han olvidado a lo largo del último año, todos los dos lados, tanto el gobierno encabezado por el presidente Petro como buena parte de la oposición. Y es que en Colombia las palabras de violencia se convierten en balas. Esa es la historia de Colombia. Desde el primer magnicidio que ocurrió en Berruecos contra el mariscal Sucre, uno de los generales más brillantes de la independencia. Y esto recorre toda la historia del país. De manera que yo creo que es muy importante comprender que estos dos aspectos en Colombia van uno por un lado y el otro por el otro lado. Que las oraciones de la familia, de los amigos, de quienes creemos en Dios son necesarias, pero que la política funciona con otros referentes. Y esos referentes en este caso son el de que si desatan otra vez la violencia se lleva por delante a todos. Eso no se debe olvidar. Esa lección ya la conocemos en la historia del país. Si desean su propia supervivencia como políticos, si desean la propia
supervivencia del sistema que les da un juego, tienen que parar la violencia. La violencia del año 49, la única forma de resolverla fue una dictadura militar. Y yo creo que eso no lo quiere nadie en Colombia. Pero si los políticos y la casta política no la quiere y el presidente, tienen que parar su andanada de palabras que son como balas de muerte. Las palabras se convierten en balas, tan importante que es apropiarnos de esa afirmación de Juan Carlos, Pedro, porque mire que hay muchos comentarios en medio de esta crispación y esta polarización que dicen, pero bueno, es una familia política, pero el hecho es entender, Pedro, que es una violencia que nos afecta a todos porque es que tenemos miedo de salir a la calle, esto no es algo ajeno a nosotros, a los ciudadanos. Mire, María Camila, yo soy católico, entonces a partir de ahí de ver la imagen de la esposa del doctor Miguel, primero me conmueve y me solidariza. Pero he visto algo muy importante que quiero resaltar. Todas las religiones que se practican en Colombia, entre otras gracias a la Constitución del 91, que firmó el M-19, el Partido Liberal, los conservadores, independientes, en fin, para hacer la Constitución que nos rige y que permitió la libertad de cultos, he visto cómo muchas personas retoman de una manera abierta sus ritos alrededor de una persona que está batallando para sobrevivir. Y a mí eso me conmueve porque quiere decir que en Colombia todavía creemos en los hombres, en el ser humano, y que respetamos la vida y que tratamos de mandar un mensaje un mensaje espiritual para alguien que lo necesita, tanto él como su familia, como sus seguidores también, María Camila. Yo le repito que soy católico y me solidarizo con esa imagen. Lo otro, pues hombre, nosotros en la política tenemos que entender, María Camila, que la política tiene unos momentos. A mí a veces me da la impresión, y yo se lo compartí a usted hace unos días, que la gente cuando pierde las elecciones en Colombia o en el mundo recientemente, piensan que perder las elecciones es el apocalipsis, o dejar el poder es el apocalipsis. Y entonces muchas personas tienden a aferrarse a esa idea del poder porque lo pueden perder, y resulta que la política hay que respetar al que gana y al que pierde. Claro. Al que pierde hay que darle todos los espacios para que recupere el poder y que tenga la seguridad que si se organizan y persuaden a los electores pueden retomar el poder. Pero aquí hay una gente que parece que prefiere aferrarse a eso y entonces con esa idea comienza a mandar unos mensajes que me parece a mí enturbian mucho la democracia. Así no es. Es respetando al que gana, dándole garantías al que pierde, para que el que pierda pueda retomar en las siguientes elecciones el poder libremente. Claro, sí, tenemos ya las 8:18 minutos y muchos comentarios de varios usuarios sobre este tema. Juan Carlos, sobre la división. Esto me recuerda a mí una situación de cuando uno era niño y era que uno jugaba en el parque cerca de una casa o de un vidrio y jugábamos fútbol y nos advertían, se va a romper el vidrio, que no, que se va a romper el vidrio. Y cuando se rompía el vidrio lo que pasaba era que todos salían a correr y después vaya y encuentre al chino que rompió el vidrio. Eso es lo que nos está pasando. Y hay en asumir responsabilidades hay poco, Juan Carlos, de cómo llegamos a romper este vidrio, pero entonces ahora, ¿cómo se genera ese ambiente en el que decimos ya está esta situación así, hagámonos responsables y vamos para adelante, que es lo que parece que se empieza a dar en este momento? Aquí hay, por desgracia, una tragedia que es la que lleva a las partes a, por lo menos, intentar reflexionar sobre lo que está ocurriendo, porque llevamos más de un año en el que no hay ninguna reflexión y cada gesto desde alguno de los lados es cada vez más duro frente al otro. Y recordemos que en Colombia el presidente no solamente es el jefe de gobierno, sino que es el jefe del Estado. Entonces, el jefe del Estado se ha metido en la pelea como un politiquero más. Por supuesto, yo vuelvo a subrayar, aquí las responsabilidades son desde muchos lados, pero también hace falta una presión desde la sociedad, hace falta una presión desde los sectores sociales, desde las iglesias, desde las universidades, que muchas de ellas guardan un silencio sorprendente ante los desafíos que vive hoy el país. Y yo creo que la palabra es exigiendo. Los políticos técnicamente son servidores públicos.
los políticos en campaña pues acuden a los electores para decirle, necesito que me elija porque yo lo voy a representar a usted. Este es el momento para recordarle a la casta política colombiana que si representa en verdad al país, debe encontrar otra manera de tramitar sus diferencias. Y la manera no es borrar al adversario, no es descalificarlo de tal manera, que eso es lo que ya ocurrió, es que eso es muy importante, es que esto ya ha ocurrido en el pasado de Colombia, que se llega a una descalificación de tal magnitud que entonces luego con el adversario se puede hacer cualquier cosa. Se puede desplazarlo, se lo puede matar, se puede coger y despedazar su cuerpo. Eso ocurre en Colombia y recordemos que nosotros todavía en muchas regiones de Colombia tenemos esa guerra. Esto nos conmueve ahora porque ocurre en Bogotá, pero circunstancias como estas ocurren a diario en por lo menos un tercio, casi la mitad de Colombia, donde la gente está bajo la dictadura de la violencia. Entonces, yo creo que un elemento fundamental es exigirle a la casta política del presidente responsabilidad con el resto de nosotros, porque si las peleas entre los políticos se dirimieran entre ellos en el corredor de una corrida de gallos, una cosa así, pues para utilizar una metáfora, listo, pero resulta que las peleas de los políticos terminan afectando, generando miles de viudas, desaparecidos, secuestrados, muertos y desaparecidos en la historia de Colombia. Eso que usted menciona, de hecho, nos lo está escribiendo un usuario a esta hora, Cristina Franco, y es que la violencia no es solo la que pasa en Bogotá, sino que se siente de esta manera estremecedora porque está ahorita aquí en la capital del país, pero menciona ella que esto mismo lo viven muchas personas diariamente en el Catatumbo, es la región que ella menciona puntualmente. Pedro, hablemos ya de lo que tiene que ver, porque lamentablemente es lo que nos convoca hoy, es las dinámicas entre el gobierno, el ejecutivo, el legislativo y también, por supuesto, la rama judicial. Y es que, bueno, si me ayudan aquí a mostrarle a los usuarios, a Pedro y a Juan Carlos, el más reciente mensaje del ministro Benedetti en su cuenta de X, él dice lo siguiente: los partidos políticos están llamados a cumplir las reglas de la democracia y con ellas el proceso electoral que hoy no quieren cumplir. Desconocer la competencia del presidente es sedición. Nosotros ya empezamos a bajar el tono. Y ustedes, Juan Carlos, los partidos que no fueron hoy, Pedro, arranco con usted en este bloque. Los partidos que no fueron hoy dijeron, entre otras cosas, que no lo hacen porque el gobierno quería pues imponerse ante el resultado de la consulta popular. El ministro dice que baja el tono, pero que desconocen sus competencias. Mire usted que es como una espiral que no para, ¿no? Pero mire, María Camila, siempre en una habitación donde hay niños tiene que haber un adulto. Entonces, ojalá que el adulto sea el presidente de la República, porque yo creo que en esto hay que darle la responsabilidad que corresponde. Una cosa es lo que diga un representante, un senador, un concejal, y otra cosa muy diferente es lo que diga el presidente y su gobierno. Y yo creo que ahí se siguen equivocando, aun cuando yo miro con mucho interés lo que ocurrió hoy, el mensaje que mandaron por las redes, donde se va a respetar, primero, que haya una reunión de la oposición con el procurador. Eso me parece importante. Ahí ya comienza a aparecer alguien adulto en ese salón. Yo creería que, y repito, me parece que debería ser el presidente el adulto en ese cuarto. Pero si no lo es el presidente, pues está la figura del procurador. A mí me parece un mensaje positivo, contrario a lo que muchos piensan, que la oposición o los partidos firmantes le hayan pedido al procurador que se reúna con ellos en una reunión que va a ser mañana y que él haya aceptado delante del presidente de la República esa misión. Claro. Entre otras cosas, el doctor Benedetti, que es bastante ligero al momento de enviar trinos y que debería contenerse él también, me parece que sale a hablar del presidente que se contiene, pero él también debería seguir esos pasos. En un trino reconoció incluso que el procurador podía hacer eso porque estaba con ellos en esa sala cuando aceptó su competencia para esa reunión de mañana. Concluyo con esto. Todo eso que yo he dicho y lo que uno ve es un mensaje positivo entre unos sectores que, si bien no tienen confianza, están buscando un camino institucional para transmitir los mensajes y para transmitir sus exigencias.
Eso a mí me parece positivo, María Camila, Sí. de lo que está comenzando, como unas pinceladas para lograr una negociación. Juan Carlos, me queda tiempo para una pregunta final, nos toca entregar un poco antes hoy. Y es, en medio de todo esto estamos hablando de cómo salir del camino negativo, de esa guerra desatada, pero mire usted que uno se pone a ver la gente que envía mensajes de apoyo, cadenas de oración y la gente que está fuera de la Fundación Santa Fe y siempre es más lo bueno, ¿no, Juan Carlos? ¿Cómo nos agarramos de ahí? ¿Cómo hacemos que eso crezca? Esa es la esperanza. Yo soy, y lo digo con toda sinceridad, muy escéptico frente a que solos el gobierno de Petro y la oposición se pongan de acuerdo para frenar la espiral de violencia en las palabras que se ha trasladado a la violencia de los hechos, a estos hechos graves que han ocurrido en Bogotá, pero lo que sigue ocurriendo en el resto del país. Yo soy un convencido que la sociedad debe despertar, que debemos de dejar de ser los borregos de la casta política, los borregos de sus manipulaciones, para exigirles que frenen esta espiral de violencia con las palabras que en Colombia causa muertos. Esa es la realidad. El peligro es muy grande. Lo que nos separa de que esta campaña electoral se convierta en una campaña sangrienta es un papel delgado como el de las paredes de las casas japonesas, de esas casas tradicionales japonesas. De manera que es el conjunto de la sociedad, desde sus diversos lados, el que debe exigirles. Ellos, por sí solos, a la hora de la verdad, les importa un pepino el destino de la mayoría de Colombia. Esa ha sido la experiencia. Por eso no soy escéptico porque no quiera desear lo bueno, María Camila, porque no quiera desear lo mejor. Es porque hasta el momento la casta política y el gobierno de Petro nos han demostrado que cada día puede ser peor que el anterior. Entonces yo espero haberlos. Como Santo Tomás, yo quiero meter el dedo en la llaga para poder creer. Sí, poder creer y poder entender. Yo me quedo con esa frase suya, Juan Carlos, y es que tenemos que ser conscientes de que las palabras se convierten en balas. Pedro, Juan Carlos, los despido, dejándolos a ustedes y a los usuarios con la imagen de María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Orando en la Fundación Santa Fe, y el mensaje desde Noticias Caracol y Sala de Prensa es que es momento de unirnos, de bajarle el tono a la discusión y de hallar consensos. Estamos pendientes de esta familia, pero por supuesto también de lo que pasa en medio de las reuniones de partidos políticos y de instituciones, porque finalmente lo que ellos decidan en esta situación es determinante. Chao, Juan Carlos. Chao, Pedro. Luego. Hasta luego, gracias. Chao, Juan. Adiós. Gracias. Hasta aquí Sala de Prensa. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Un abrazo para todos. Feliz noche.